Hola, somos ANC y el día de hoy tenemos la capacitación en I+C. Introducción. El I+C es un proceso fundamental de la seguridad y salud en el trabajo, que significa identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. Esta es una herramienta exigida por la Ley 29783, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que permite identificar los peligros, evaluar los riesgos asociados y también establecer medidas preventivas para poder reducir accidentes y proteger la salud de todos los trabajadores. La matriz per se es el principal instrumento para la aplicación. Antes de ello, vamos a hacer un pequeño recordatorio en cuál es la diferencia entre peligro y riesgo. Peligro se define como todo aquello que nos rodea y que tiene el potencial suficiente para generar un daño, una lesión o un accidente. Puede ser una fuente, una situación o un acto. Y el riesgo se define como la combinación de la probabilidad de que suceda algo peligroso por la gravedad de que el daño que pueda ocasionar dicho suceso. O en términos más simples, el peligro es la fuente, situación o acto que nos puede hacer daño, y el riesgo viene a ser ya la probabilidad de que se materialice o la consecuencia como tal, ¿no? Por ejemplo, tenemos el brazo de una excavadora, el riesgo ya vendría a ser impactado por el brazo de la excavadora, ¿no? Otro peligro podría ser una zanja, y el riesgo vendría a ser caer en esta zanja, ¿no? O tenemos un camión minero, por ejemplo, o un vehículo en movimiento, ese sería el peligro, y nuestro riesgo sería ser atropellado, ¿no?, por este vehículo. Ahora vamos a clasificar también cuáles son los tipos de peligro. Tenemos primero el peligro químico. Este se da cuando se manipula o se usa en diferentes procesos o dentro del trabajo materiales químicos que nos generan exposición a vapores, gases, solventes, humos, neblinas, líquidos, sólidos, como producto de reacciones químicas o exposición a productos químicos. Algunos de estos, por ejemplo, son productos asfixiantes, corrosivos, irritantes, cancerígenos, reactivos, inflamables, entre otros. Los peligros físicos son los cuales se dan en el lugar de trabajo y que pueden afectar el cuerpo, tales como ruido, vibraciones, iluminación, temperatura, ventilación, humedad, radiaciones ionizantes como rayos X, gamma y beta, o no ionizantes como microondas, infrarrojos y ultravioletas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el ruido, la vibración, como ya he mencionado, o el calor, no estar expuesto durante horas al sol. También puede ser incluso estar expuesto a demasiado frío. Los peligros locativos se encuentran en las escaleras, barandas, defectos en los pisos, como pisos lisos, irregulares, húmedos, tal vez desniveles, en los techos, en alturas insuficientes también, muros, almacenamiento inadecuado y también en la falta de orden, aseo y limpieza. Los peligros biológicos son la exposición a mohos, hongos, virus, bacterias, parásitos, plagas, roedores, entre otros agentes biológicos que nos pueden producir enfermedades. Los peligros ergonómicos, por ejemplo, vienen a ser el levantamiento de peso, levantamiento de cargas, movimientos repetitivos o posiciones incómodas, también utilizar herramientas inadecuadas o no adaptadas al trabajo, las diferentes posiciones inadecuadas que se adoptan de pie o también puede ser sentado. En estas se encuentran, por ejemplo, el trabajo sedentario prolongado en labores administrativas, ¿no? O también el trabajo de pie prolongado, como puede ser en labores más operativas, entre otras. Los peligros psicosociales son toda condición que se experimenta, que experimenta el hombre en cuanto se relaciona con su medio circundante y con la sociedad que le rodea, y ya se constituye un peligro en el momento en el que éste se convierte en algo nocivo para el bienestar del individuo o cuando desequilibra en su relación con el trabajo o con el entorno. Es decir, cuando tenemos temas sociales, por ejemplo, con familiares, con amigos o con toda persona que nos rodea, pero que estas ya comienzan a afectar nuestro trabajo, ¿no? Y también pueden ser otro tipo de factores, como por ejemplo el estrés, tanto laboral como personal, la violencia dentro del trabajo, o el hostigamiento laboral, el acoso sexual, la inseguridad contractual, por ejemplo, el conflicto entre familia, trabajo o amigos, tal vez que nos puede desconcentrar dentro del trabajo, y los problemas de salud. Habiendo visto esos tipos de peligro y también la diferencia de peligro y riesgo, vamos a ver ahora sí qué es la matriz per se. La matriz per se es una herramienta que permite ordenar y visualizar los riesgos laborales, evaluándolos de forma objetiva para decidir los controles adecuados. Es importante porque permite priorizar los riesgos más peligrosos
y apoya la toma de decisiones preventivas y permite controlar los riesgos antes de que ocurran los accidentes. El contenido usual de la matriz viene a ser las actividades o tareas dentro de la organización, los peligros identificados para cada tarea, los riesgos también asociados, su probabilidad de ocurrencia, la consecuencia del daño y medidas de control existentes o que se vayan a implementar. Vamos a ver ahora un video explicando un poco más a fondo la matriz I per se. Servir, herramienta del Perú que crece. Bienvenidos. Hoy les contaré sobre una herramienta base en la gestión de la prevención de riesgos laborales, la matriz IPER. Todas las actividades que desarrolla una entidad presenta peligros y riesgos asociados. Los servidores estamos expuestos a diversos agentes y son estos los que deben ser identificados para considerar las consecuencias que pueden causarnos. Estos pueden ser físicos, químicos, biológicos, disergonómicos, psicosociales. Brindaremos algunos casos como ejemplo para entender qué es un peligro y qué es un riesgo laboral. Como ejemplo, indicaremos que cumplir algunas labores como serenazgo es un peligro. Los riesgos relacionados dependerán de la localidad, la preparación, los equipos asignados, etc. Estos riesgos serán la probabilidad de ser agredido, sufrir quemaduras por radiación solar, dolores musculares por laborar de pie a lo largo de la jornada, entre otros. Atender pacientes es un peligro. Los riesgos relacionados serán la probabilidad de sufrir contagios de enfermedades, afecciones psicosociales, dolores musculares y otros. El IPER es una herramienta de gestión que permite identificar peligros y evaluar los riesgos, proponiendo las medidas de control respectivas. Este es uno de los modelos, tomado referencialmente de la guía indicada en la Resolución Ministerial número 050-2013-TR. Cualquier matriz IPER que se use tiene las siguientes partes: área, local o sede evaluada y fecha. Tarea o actividad evaluada. Peligros y riesgos relacionados. Método de valoración de riesgos, probabilidad por severidad. Métodos de control. Lo ideal es que sea un equipo de la misma entidad quienes elaboren el IPER. La propuesta de medidas de control deben ajustarse a una jerarquía de controles. Primero eliminar, luego sustituir, controles de ingeniería, señalizar y como último nivel, la asignación de equipos de protección personal, EPP. La importancia del IPER justamente será la amplia gama de medidas de prevención que nos permitirá crear nuestro programa anual. ¿De dónde puedo saber en qué áreas hay que colocar señales? ¿De dónde puedo saber dónde aplicar programas de mantenimiento? ¿De dónde puedo determinar qué prohibiciones y recomendaciones debo plantear? ¿De dónde puedo obtener los temas de capacitación en SST? ¿De dónde puedo saber en qué puestos asignar EPP? De las medidas de control indicadas en el IPER de mi entidad. Si su entidad ya cuenta con el IPER, revísenlo y propongan las medidas que pueden mejorar lo elaborado. El IPER debe ser exhibido y conocido por todos los servidores, según lo dispone la Ley número 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Te invito entonces a que promuevas la elaboración y conocimiento del IPER en tu entidad. En Servir, estamos para apoyarte.
Todas las actividades que realizamos están asociadas a peligros, los cuales debemos aprender a identificar para controlar su nivel de riesgo y, por ende, el daño que podrían ocasionarnos. Entonces conozcamos qué es un peligro. Peligro es la propiedad o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. ¿Y qué es el riesgo? Riesgo es la probabilidad de que el peligro se materialice en unas determinadas condiciones y sea generador de daños a las personas, equipos y ambiente. Veamos algunos ejemplos. El peligro es el trabajo en altura. El riesgo es una caída a desnivel. Peligro, equipo energizado. Riesgo, contacto con energía eléctrica. Peligro, manipulación de insumos químicos. Riesgo, daños al ecosistema. Todo peligro está asociado al menos a un riesgo. Por lo tanto, debemos identificar los peligros y evaluar los riesgos asociados a nuestras actividades. ¿Qué podría suceder si en mi puesto de trabajo no identifico los peligros y no controlo sus riesgos? Podría sufrir un accidente. Este accidente, de acuerdo a su nivel de riesgo, podría ser leve, incapacitante o mortal. Entonces, es importante, una vez identificados todos los peligros, conocer y evaluar el nivel de riesgo de cada uno de ellos. Para hallar el nivel de riesgo, se multiplica la probabilidad de que ocurra por la severidad del evento. El índice de probabilidad se determina evaluando los siguientes factores: frecuencia, personas expuestas, controles existentes y capacitación. Veamos con mayor detalle cada factor. ¿Con qué frecuencia realizo esta actividad? A mayor frecuencia, será mayor la probabilidad de que ocurra el evento. ¿Cuántas personas están expuestas al peligro? A mayor cantidad de personas, será mayor la probabilidad de que ocurra el evento. ¿Con qué controles cuento para afrontar el peligro? A menor efectividad de los controles, será mayor la probabilidad de que ocurra el evento. ¿Estoy capacitado para realizar la actividad? Cuanto menor sea la capacitación, será mayor la probabilidad de que ocurra el evento. Ahora, el índice de severidad se determina según las consecuencias que nos afectarían si sufrimos un daño. En caso de sufrir un daño sin lesión, el índice de severidad será bajo. Si sufrimos una lesión con incapacidad temporal, el índice de severidad será medio. Y si sufrimos una lesión con incapacidad permanente o incluso la muerte, el índice de severidad será alto. Luego de obtenidos los índices de probabilidad y severidad, los multiplicamos para obtener el nivel de riesgo, que puede ser bajo, medio o alto. Como dijimos anteriormente, identificamos peligros y evaluamos los riesgos asociados a nuestras actividades para controlarlos y prevenir accidentes de trabajo. Una vez evaluado, para reducir el nivel de riesgo, podemos aplicar las siguientes medidas de control. Eliminar el peligro. Sustituir el peligro. Implementar controles de ingeniería. Usar controles administrativos. Usar equipos de protección personal. Veamos cómo se aplican estas medidas de control en el mantenimiento de una torre de alta tensión. Cuando realizamos el AKTC-SOATC, eliminamos el peligro. Cuando usamos el limpiador biodegradable, sustituimos el peligro. Cuando usamos peldaños en las torres para realizar el ascenso hacia las estructuras, aplicamos un control de ingeniería. Cuando conocemos los procedimientos y solicitamos los permisos de trabajo, aplicamos controles administrativos. Finalmente, utilizamos el equipo de protección, arnés, casco, lentes, para actividades de altura. Identificando el peligro, determinando el nivel de riesgo y aplicando las medidas necesarias para reducirlo, estamos listos para realizar un trabajo seguro y excelente.
Si pones en práctica lo visto, previenes una pérdida para ti, para tu familia y para el ambiente. Que nada le borre la sonrisa a tu familia. Trabaja seguro. Muy bien, recordar que el AKTC SOATC es un procedimiento seguro dentro de los trabajos eléctricos. Todas las Bien, entonces vamos a ver de manera siguiente los pasos para desarrollar la matriz I per se. En realidad es bastante explicativo, se encuentra incluso dentro del mismo nombre. Y hay que recordar que también los formatos referenciales también nos lo brinda la norma. En la Resolución Ministerial 050 del año 2013 ya se encuentran formatos de metodología y también de la matriz como tal para poder implementarlo en todas las organizaciones, ¿no? Ya depende de cada empresa elegir el tipo de metodología de evaluación. Eh, Vamos a ir paso a paso. Primero tenemos la identificación de peligros, en la cual se reconocen todas las fuentes de daño en todas las actividades de la empresa, tanto administrativas como operativas. Y también los equipos, las sustancias que se utilicen, el ruido, la iluminación, posturas forzadas, actos, incluso las condiciones inseguras. Punto siguiente, evaluamos los riesgos, analizando cada peligro, como los tipos de peligro que hemos visto, y también la probabilidad de ocurrencia, la consecuencia del daño, y se determina el nivel de riesgo y su prioridad. Y finalmente tenemos el control de riesgo, es donde se aplican ya las medidas según la jerarquía de controles que vamos a ver un poco más adelante a mayor detalle. El ABC de Seguridad y Salud en el Trabajo en las entidades públicas. Hoy presentamos elaboración de la matriz I per se. Para elaborar la matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles, más conocida como I per se, es necesario la participación de todos los servidores. Veamos los pasos. Paso 1. Describe las tareas que realiza el servidor. Paso 2. Identifica los peligros y riesgos en el puesto de trabajo. Observa las actividades que se realizan en el puesto de trabajo y/o consulta al trabajador o personas involucradas sobre los peligros y riesgos. Paso 3. Calcula el índice de probabilidad y el índice de severidad. Para obtener los índices, la entidad selecciona alguna de las metodologías propuestas en la Resolución Ministerial 050-2013 del Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, si la entidad decide utilizar el método número 2, deberá asignar un puntaje al índice de probabilidad y al índice de severidad utilizando los criterios que el método define. Paso 4. Determina el nivel de riesgo. Esto se calcula multiplicando el índice de severidad por el índice de probabilidad. El puntaje obtenido permite determinar si el riesgo es significativo o no. Paso 5. Establece medidas de control. Para cada peligro y riesgo identificado, la entidad deberá implementar controles para evitar accidentes y enfermedades ocupacionales. Estos controles tienen un orden de prioridad y se conocen como jerarquía de controles. Trabajemos juntos por la seguridad y salud en el trabajo. Para más. Muy bien, vamos a ver entonces la jerarquía de controles. De acuerdo con el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos, este es un sistema para priorizar los métodos de control de riesgos laborales de mayor a menor efectividad. La jerarquía de controles recomienda que el equipo de protección personal sea el último nivel de defensa para prevenir lesiones, enfermedades y muertes ocupacionales, pero algunas empresas lo combinan con otras medidas de control y de esta forma garantizan un entorno seguro, saludable para los trabajadores y también una mayor eficiencia de estos controles. Tenemos primero la eliminación, que es quitar o remover físicamente el peligro. El siguiente es la sustitución, que es reemplazar el peligro o reemplazar la actividad. El control de ingeniería viene a ser aislar a los trabajadores del peligro. En general se refiere a poner barreras que protejan al trabajador del el peligro como tal. Controles administrativos, que son cambiar la manera en que las personas trabajan. Esto incluye también, por ejemplo, señaléticas o advertencias. Y el EPP, que es proteger al trabajador con el equipo de protección personal. El ABC de Seguridad y Salud en el Trabajo en las entidades públicas. Hoy presentamos los controles de riesgos. La aplicación de las medidas de control se adoptan para disminuir el nivel del riesgo y así proteger la seguridad y salud de los servidores civiles. Para implementarlas se debe seguir la jerarquía de controles, considerando que si no es posible aplicar el primer control para eliminar el peligro y riesgo, puede pasar al siguiente. Primero,
Elimina el peligro y riesgo. Segundo, sustituye el peligro y riesgo. Tercero, aplica controles de ingeniería para aislar al trabajador del peligro y riesgo. Cuarto, aplica controles administrativos cambiando la manera en que los servidores trabajan. Quinto, provee equipos de protección personal para proteger al servidor. Los tres primeros controles son conocidos como barreras duras, porque están diseñadas a prueba del error humano involuntario. Y a los dos controles se los conoce como barreras blandas, porque pueden ser fácilmente vulneradas. Es importante que se prioricen los primeros controles, ya que son los más eficientes. Trabajemos juntos por la seguridad y salud en el trabajo. Para más información, búscanos en la sección Campañas. En seguridad y salud en el trabajo, la jerarquía de controles es una estrategia muy útil para minimizar los riesgos a los que se exponen los trabajadores. Conocerla es muy importante para gestionar los peligros y priorizar las medidas más efectivas. Para entender cómo funcionan estos niveles, vamos a poner un ejemplo extremo. Imagina que estás encerrado en un cuarto con un tigre, un animal salvaje y peligroso. ¿Qué harías? Aquí la jerarquía de controles nos dice que la mejor medida es la eliminación del riesgo. Es decir, que en este caso, lo más seguro sería sacar al tigre de la habitación. Sin tigre, no existe riesgo. Si no podemos eliminar al tigre, podemos aplicar el siguiente nivel de control, la sustitución. ¿Qué tal si cambiamos al tigre por un animal que sea menos peligroso? Algo que no represente tanto riesgo. Porque no es lo mismo estar encerrado con un tigre que con un gatito o un perrito, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando no podemos sacar al tigre y tampoco podemos reemplazarlo por un animal menos peligroso? Bien, aquí podemos intentar el siguiente nivel que corresponde a los controles técnicos o de ingeniería. Esto podría hacerse poniendo barreras para que el tigre no pueda acercarse a ti. Así, aunque esté en el mismo cuarto, no puede alcanzarte porque has creado una barrera física para protegerte. Si las barreras no son suficientes, aplicamos controles administrativos. Es decir, reglas o procedimientos que reducen el riesgo. Por ejemplo, establecer que estarás en el cuarto durante poco tiempo y con mucho cuidado, o que solo entrarás cuando el tigre esté dormido. Finalmente, si no es posible implementar ninguna de las medidas anteriores, ya sea porque las condiciones no lo permiten o lo dificultan, usamos el equipo de protección personal. En este caso, podría ser un traje de protección ante un posible ataque del tigre. Esta es la última línea de defensa, y aunque no elimina el peligro y tampoco es la más efectiva, reduce el impacto si algo llega a salir mal. Las jerarquías de control priorizan la eliminación o sustitución del riesgo, pues son las opciones más efectivas para proteger a los trabajadores. Cuando estas no son posibles, recurrimos a alternativas como barreras físicas, políticas de seguridad y, por último, equipo de protección personal. A menudo, la combinación de varias de estas medidas resulta más efectiva que cualquiera de ellas por sí sola, ayudando a crear un entorno laboral más seguro y controlado. Por ejemplo, puedes entrar al cuarto cuando el tigre esté dormido y adicionalmente utilizar equipo de protección. Recuerda, aplicar la jerarquía de controles es esencial para un entorno laboral seguro y saludable. Sin embargo, también recordemos que esto solo se puede aplicar de manera efectiva cuando se han hecho el reconocimiento y la evaluación previamente. O sea, reconocer primero que el riesgo es en efecto un tigre y no otro animal, o saber cuáles son las características del tigre y cómo pueden afectar al personal expuesto. Para esto es importante contar con el apoyo de un laboratorio como Grupo Microanálisis. Si quieres... Hola, en este video vamos a conocer sobre la jerarquía del control de riesgos. Primeramente comencemos con una pregunta. ¿Qué son las medidas de control? Las medidas de control son acciones, métodos, procedimientos que tienen como finalidad minimizar los riesgos. Todo ello para que el trabajador pueda realizar un trabajo seguro.
es decir, haga su trabajo previniendo lesiones y enfermedades ocupacionales. Las medidas de control establecen o se basan en una jerarquía, la famosa jerarquía del control de riesgos. Comenzamos con la eliminación. ¿En qué consiste la eliminación? Puede ser toda acción o toda práctica que elimine el peligro y su potencial riesgo. Luego tenemos la sustitución, un cambio de equipos, herramientas, materiales, en los cuales no se elimina el peligro, pero sí se llega a bajar el nivel de riesgo. Es importante mencionar que si es que nosotros hacemos un cambio y ese cambio elimina el peligro, no estaríamos hablando de una sustitución, estaríamos hablando de una eliminación. Posteriormente tenemos los controles de ingeniería. Fundamentalmente los controles de ingeniería se basan en establecer una barrera entre la fuente de peligro y el trabajador. Seguidamente tenemos los controles administrativos, la señalización y advertencia. Aquí se trata de tratar de normalizar la conducta del trabajador. Y finalmente tenemos los equipos de protección personal. Al trabajador le damos un equipo, una indumentaria para que lo proteja de uno o varios riesgos. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de estos controles. Comenzamos con la eliminación. Ejemplo de eliminación es el orden y limpieza, ¿no? La falta de orden y limpieza es un peligro. Ordenamos y limpiamos, estamos eliminando el peligro y estamos eliminando el riesgo que podría ser una potencial caída. Tenemos una apertura en el piso como un buzón, la tapamos, eliminamos el peligro y también el riesgo. Tenemos una plaga, fumigamos, eliminamos el peligro y también eliminamos el riesgo. Y por ejemplo, en la minería subterránea tenemos el desatado de rocas. Las rocas que pueden caer, practicamos el desatado de rocas, estamos eliminando el peligro y también eliminando el riesgo. Ahora seguimos con los ejemplos de sustitución. Por ejemplo, hablamos del cambio de neumáticos. Si tenemos un vehículo que tiene neumáticos gastados, ¿qué es lo que pasa? Estos neumáticos se pueden reventar. Si los cambiamos por unas llantas nuevas, no quiere decir que los neumáticos no se van a reventar, pero estamos disminuyendo la probabilidad de que se revienten. Tenemos una máquina que hace bastante ruido, la cambiamos por una menos ruidosa. Tenemos un material que es bastante tóxico, por decir. Lo cambiamos por uno que sea menos tóxico, ¿no? Tenemos un material que es bastante corrosivo, lo cambiamos por otro que sea menos corrosivo. O también podríamos practicar un cambio de procedimientos, pero no olvidar que lo vamos a considerar sustitución siempre y cuando se reduzca el nivel de riesgo y no se elimine el peligro, porque si es que se elimina el peligro, eso es eliminación. Ahora sigamos con los controles de ingeniería. Los controles de ingeniería fundamentalmente se trata de colocar una barrera entre el peligro y el trabajador. Tenemos, por ejemplo, las guardas de protección, tenemos las barandas, tenemos la insonorización de un equipo que genera mucho ruido, tenemos la instalación de sistemas de extracción-ventilación en espacios confinados, por ejemplo. Es importante mencionar que la eliminación, la sustitución y los controles de ingeniería son también llamados barreras duras, debido a que fundamentalmente atacan el peligro y hacen que el ambiente de trabajo sea más seguro y sea más saludable. Es importante mencionar también que a veces estos controles son difíciles de implementar, son muy costosos y no resultan muy frecuentes
o muy comunes dentro de la prevención de riesgos. Ahora vamos a ver un ejemplo de los controles administrativos, señalizaciones y advertencia. Hablamos de los controles administrativos. Los controles administrativos tratan de normalizar la conducta. Por ejemplo, un procedimiento escrito de trabajo seguro, tenemos estándares de seguridad y salud ocupacional, tenemos el permiso escrito de trabajo de alto riesgo, tenemos el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, tenemos las inspecciones. Dentro de este nivel también tenemos las señalizaciones y advertencias. Tenemos las señales de seguridad basado en la NTP 399010-1. Tenemos el rombo de la NFPA 704, que sirve para conocer los riesgos de las sustancias peligrosas. Tenemos las barras o barreras New Jersey para canalizar el tránsito. Tenemos los conos de seguridad. Tenemos la cinta de marcación de color rojo, la cinta de marcación de color amarillo. Asimismo también tenemos lo que son los conos con barras. Es importante mencionar que este nivel en la jerarquía del control de riesgos, su actuar se fundamenta en la conducta del trabajador. Si el trabajador no cumple con lo establecido en los controles administrativos, la señalización y la advertencia, el control no funciona. Muy bien. Y ahora tenemos finalmente los equipos de protección personal. Los controles administrativos, la señalización de advertencia, los equipos de protección personal son también llamados controles blandos, debido a que dependen mucho para que funcionen de la conducta humana y requieren sobre todo de mucha necesidad de supervisión. Vamos a ver algunos ejemplos de los equipos de protección personal. Tenemos el EPP básico. Fundamentalmente cuando vamos a una mina, vamos a una industria, nos van a exigir principalmente el EPP básico, que es casco de seguridad, lentes de seguridad, chaleco de seguridad y zapatos de seguridad. Y también tenemos el EPP específico. El EPP específico se va a utilizar de acuerdo al trabajo que vamos a realizar, de acuerdo a sus peligros, de acuerdo a sus riesgos. Tenemos, por ejemplo, el sistema individual de protección contra caídas, una careta para soldar, tenemos el traje Tyvek, tenemos los respiradores y tenemos los guantes. Esto es todo lo que podemos decir referente a la jerarquía del control de riesgos. Espero que te haya gustado el video. Estaremos atentos a tus comentarios. Muchas gracias. Muy bien, consideraciones de seguridad. La matriz y per se es mucho más que una obligación legal o un simple documento o un papel. Esta es una herramienta esencial para poder proteger las vidas, fortalecer la cultura preventiva y mejorar el desempeño de la organización. Ignorar su importancia o aplicarla de manera superficial también puede poner en riesgo tanto a las personas como a la operatividad del negocio. Y la I+C es fundamental para que se mantenga actualizada, contextualizada, compartida y revisada constantemente como parte integral del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional y como parte de la mejora continua. Recuerda, la seguridad en el trabajo es responsabilidad de todos. Siempre debemos estar atentos y tomar las precauciones necesarias para evitar accidentes e incidentes. Mantenernos informados y capacitados es fundamental para garantizar un entorno laboral seguro y saludable. Muchas gracias.